futuro para nosotros y para cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado en este año. Gracias, Señor, porque nos has mantenido con salud, Señor, con paz, con esperanza. No nos ha faltado nada, Señor, porque tú has estado en control de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ahora mi esposa, hermana Luz Marina, nos va a llevar a la lectura de la palabra del Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él vive, nosotros vivimos. Él nos dio ese don maravilloso de tener esa esperanza preciosa de que si morimos un día resucitaremos y estaremos con Él, ¿verdad? Abran sus Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, vamos a leer del 12 del 12:1 al verso 12. Ustedes de sus hogares pueden tomar su Biblia, si tienen una Biblia ahí, si no, pues escuchen la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: advertencia contra la hipocresía. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que haya dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público o aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Bendita palabra del Señor. Continuemos gozándonos, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha resucitado. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive.
levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pido sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al 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 Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Repítalo una vez más. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Aleluya.
no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No, no puedo parar. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Aleluya. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No puedo parar. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Otra vez, no, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. Él es digno de nuestra celebración, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Dios Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero
la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ok, Dios les bendiga una vez más a cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí reunidos y también los que nos están observando a través de su plataforma, de cualquiera que sea, ya sea por Facebook principalmente, pero también nos dejamos el mensaje y todo lo que tenemos que ver con el culto, también a través de la plataforma de YouTube. Así que, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenido a Iglesia Fuente de Vida, un oasis para usted en la ciudad de San Francisco. Así que el día de hoy es un día muy especial. Tenemos una celebración muy, muy importante que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es para dar gloria al Señor, ¿verdad? Así que gracias al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para iniciar y démosle gracias al Señor, porque si no fuera por la resurrección de Cristo, nosotros, quién sabe dónde estuviera la humanidad, ¿verdad? Así que Él murió en la cruz del Calvario para darle vida eterna y la oportunidad de salvación a todos los hombres, sin diferencia de color, de raza, de nacionalidad, sin diferencia de ninguna clase. La salvación es para toda la humanidad. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios mío, por tu resurrección, por ese momento tan especial, Dios mío, en el cual resucitaste de los muertos. Señor, venciste la muerte, venciste el pecado, venciste, Señor, todo, y por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, porque si no fuera por ese momento tan especial, nosotros no estaríamos aquí reunidos alabando tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta hora y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a leer sobre la escritura en el libro del apóstol San Juan, capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo, vamos a leerlo hasta el versículo 9. Permítame un segundito. Gracias. Y vamos a leer, aunque si bien es cierto todo el capítulo, pero no vamos a leerlo en esta oportunidad porque está un poco larguito. Pero dice la palabra del Señor, cuando lo tengan todos, ya sea en su hogar, si usted quiere leerlo conmigo aquí o leerlo en su teléfono, en su hogar o en su Biblia, como usted lo prefiera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro
y el otro discípulo se dirigieron entonces a Pedro, al sepulcro, perdón. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, queridos amigos, y usted que esté en su hogar, ya sea donde sea que nos esté viendo, ya sea que vaya en alguna parte y tiene su teléfono. Yo solamente quiero decirle que hoy es un día muy especial para mi vida y estoy seguro que para la vida de muchos de nosotros que estamos aquí, porque nos da la esperanza de la vida eterna. Así que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Y el libro de los Hechos, capítulo 13, nos dice algo muy importante. Hablándose los primeros apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, hablándole a las personas, dice: les anunciamos hoy con toda alegría en el corazón, igual que la alegría que tenemos nosotros en esta mañana, y no solamente esta mañana, sino todos los días, porque Jesús no resucitó un día, pero resucita todos los días en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de todas aquellas personas que vienen a recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Así que les anunciamos hoy, dice, con toda alegría en el corazón, que la promesa hecha a los discípulos, Dios la ha cumplido en nosotros. Y nosotros también podemos decir lo mismo. Esa promesa que Jesús hizo a sus discípulos también ha sido cumplida en nuestras vidas. ¿Cuáles son los hijos? Nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es? Al resucitar a Jesús, explicó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Así que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Sobre todo nuestra fe en Jesucristo, en Cristo, leída o creída y vivida por la primera comunidad cristiana. Y que como una verdad central, y eso es una verdad central a través de los tiempos, y es la verdad que nosotros también estamos transmitiendo a través de todo el tiempo, donde quiera que vayamos. Eso es algo fundamental y que esté establecido en todos los documentos del Nuevo Testamento, como parte esencial del mensaje, al mismo tiempo que el mensaje de la cruz es esencial, también es esencial el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte y también con su muerte ha dado vida a todas las personas que creen en Él. Amén. Así que fue un acontecimiento histórico y trascendental. Y decimos que es un misterio realmente lo que es la resurrección, porque hubieron algunas manifestaciones que han sido comprobadas de manera histórica, como nos dice el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo hacia el año 56 puede escribir, mandó una carta que nosotros conocemos como la carta a los Corintios, donde dice lo siguiente en 1 Corintios 15, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego los 12 en 1 Corintios 15, como decía. Así que Pablo aquí habla de la tradición viva de la resurrección. No es una tradición solamente por tradición, sino que es una tradición viva. Realmente muchas tradiciones se mueren a través del tiempo, pero la tradición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que vive y permanece para siempre y todavía sigue a través del tiempo y se celebra en todas partes del mundo. Nosotros la estamos celebrando hoy en la mañana, pero hay otros países donde ya la celebraron o lo van a celebrar más tarde o mañana, de acuerdo al lugar donde viven, ¿verdad? Así que aquí habla de esta tradición de la resurrección que recibió después de su conversión en las puertas de Damasco. Nosotros también, después de que recibimos a Jesucristo, después de nuestra conversión, al igual que el apóstol Pablo le dijo al Señor: ¿por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, dice la Biblia, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y la tradición nos ha mostrado eso, que Pablo también fue el mensajero
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se convirtió, ese encuentro especial que tuvo con el Señor Jesucristo, al igual que muchos de nosotros también hemos tenido encuentros especiales con Cristo, nos ha permitido ahora que podamos dar seguridad de que Jesucristo resucitó porque Él nos ha dado vida. Hemos sido transformados. Muchas personas tal vez vivían una vida totalmente fuera de, digamos, de pecado y muchas cosas malas que hacían a través del tiempo. Sin embargo, hoy son personas nuevas, nuevas criaturas que han sido transformadas por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el marco de esos acontecimientos, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. En sí realmente no es una prueba directa, pero a pesar de eso, la ausencia del cuerpo de Jesús en el sepulcro podía, digamos, explicarse de otra manera. El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para reconocer el hecho de la resurrección. Corrieron, como leíamos, corrieron hacia el lugar donde había sido enterrado y encontraron que no había nada, que estaba vacío completamente. Sí, bueno, tal vez algunos hermanos que han tenido la oportunidad de ir a Israel y pueden ver en el lugar donde estaba, digamos, donde se encuentra en la tumba vacía, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, fue enterrado. Se puede ver aquel lugar que usted entra, pequeño, aquello que es tan impresionante que solamente usted da gracias a Dios por ese momento. Y cuando uno sale de allí, es como salir a una resurrección, a una nueva vida. Le digo porque yo cuando salí de ahí, tengo una foto de ellos que salí, yo me sentí como que había nacido de nuevo completamente. La verdad es que fue algo trascendental y por eso la tumba vacía es el primer elemento que nos indica que verdaderamente Jesús resucitó de la muerte. Así que en primer lugar las mujeres que siguieron a Jesús también, después fue Pedro, otra prueba fundamental de testigo, porque en las cuestiones del derecho necesitan testigos. Y cuando hay un testigo, a veces se duda, pero cuando hay varios testigos, hay una gran diferencia, ¿verdad? Y dice que primero se le apareció a las mujeres, después a Pedro, después al discípulo que amaba, o sea, Juan. Se supone que también cuando ellos llegaron encontraron todo vacío. La verdad es que la ausencia del cuerpo no había podido ser obra humana porque hubieran dejado alguna señal de que los hombres se lo hubieran llevado, sino que algo que fue sobrenatural. Después se le apareció a María Magdalena, después se le apareció, digamos, como decíamos, a Pedro y todos los demás. Y Pablo incluso hace la referencia de que se le apareció a 500 personas alrededor de todo ese tiempo que Jesús estuvo después de la resurrección. Así que se le apareció a los 12, ¿verdad? Y dice Pedro, por tanto, dice la Escritura, Pedro llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, de acuerdo con Lucas 22, ve por tanto al resucitado, a Jesús, antes que los demás. Porque Pedro fue como el llamado para restablecer o fortalecer la fe de los hermanos. Y sobre el testimonio de lo que él decía, sobre lo que él había visto, que él había visto que en realidad había resucitado a Jesús, el Señor ha resucitado. Y Lucas nos dice que se le apareció a Simón para confirmar la validez y la veracidad de lo que Pedro hablaba de que Jesús había resucitado. Eso es un compromiso, como el compromiso que nosotros también asumimos en el tiempo, porque entendemos de que Jesús, cuando resucitó en nuestras vidas, cuando Él nos da la esperanza a nosotros, cuando venimos a los pies de Él, nosotros ahora somos personas que tenemos la obligación y la responsabilidad de decirle a otros que no conocen de Jesús que Él ha resucitado y que puede vivir también en su vida y transformarla completamente. Así que la fe de los primeros creyentes se fundamenta en el testimonio de hombres reales, hombres que existieron, que vivieron, hombres que eran conocidos por las personas, no eran cualquiera, eran hombres conocidos. La gente sabía quién era Pedro, la gente sabía quién era Juan, la gente sabía quiénes eran los apóstoles que andaban con el Señor, porque a todos se les apareció, ¿verdad? Y muchos de ellos vivían con ellos, eran pescadores, gente del campo, gente trabajadora, gente que estaba en medio de la población. Y ellos dijeron, o si estos hombres dicen, en realidad yo lo conozco que es un hombre serio y responsable, por lo tanto voy a creer en su palabra.
De la misma manera nosotros también, si somos personas que tenemos calidad moral, tenemos responsabilidad, tenemos muchas cosas, la gente también va a poder decir que usted es una persona que tiene validez o carácter para poder decir lo que usted está diciendo, que Cristo murió, que resucitó para darnos vida eterna, ¿verdad? Así que somos testigos nosotros. Los testigos de la resurrección de Cristo, dice el libro de Hechos, son ante todo Pedro y los 12. Pero no solamente ellos, sino también Pablo, como les decía, dice que a más de 500 personas se le apareció Jesús, ¿verdad? Ante estos testimonios, queridos amigos y hermanos, es imposible interpretar la resurrección de Cristo como un acto físico, sino como también algo sobrenatural, como un hecho histórico que verdaderamente existe porque está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, como usted y yo sabemos, los hechos o la fe de los discípulos fue probada por el momento en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por la muerte en la cruz, porque fue anunciada por Él ya de antemano. Dice la Biblia que fue un sacudido, digamos, algo que provocó en la vida de los discípulos, porque fue tan grande para ellos, o tal vez para algunos de ellos, ¿verdad? Que al momento que no creían que Cristo había resucitado. O sea, cuando el Señor Jesucristo les dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y cuando lo mira que está siendo crucificado, porque ellos tenían la esperanza de un gran rey que los iba a libertar de la opresión romana. Al ver a Jesús, toda su esperanza estaban puestas ahí en Él, y mira que está crucificado, muchos de ellos ya no empezaron a creer. Pero cuando viene la resurrección, por eso es que algunos de ellos no creían. Sin embargo, Jesús los probó, ¿verdad? Y los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad, digamos, encantada por la exaltación mística, nos presenta unos discípulos que estaban abatidos, unos que tenían la cara sombría, dice Lucas, y otros que estaban asustados, nos dice Juan en capítulo 20. Por eso no creyeron cuando las mujeres regresaban del sepulcro, y por sus palabras decían que eran completamente locuras. Entonces, para mucha gente también, cuando se le habla de la resurrección de Cristo, dicen que eso es locura. Y Pablo nos dice que el evangelio para muchos es locura, porque no entienden, tienen todavía la mente cerrada. Así que oremos por ellos, para que también ellos un día les sea abierta el entendimiento y el corazón, para que puedan también disfrutar y poder levantar sus manos de alegría al saber que Jesús resucitó de la tumba, ¿verdad? Amén. Así que cuando Jesús manifiesta a los 11, cuando Él se les aparece a todos los discípulos que estaban reunidos, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, porque no habían creído a quienes les habían visto resucitados. En Marcos 16, 14. La verdad es que Jesús le llamó, digamos, la atención a ellos. Como también a veces muchas personas, nosotros creemos de que hay personas que también pueden dudar en cierto momento del mensaje de salvación. Pero va a llegar un día en que Jesús les va a sacar eso en su cara, ¿verdad? Así que ellos todavía dudaban. En Lucas 24 y dice, creen ver un espíritu. 24:39. Todavía no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. 24:41 de Lucas. Después dice más adelante en Juan, Tomás reconocerá la misma prueba de la duda. En Juan 20, 24 27. Y en su última aparición en Galilea, algunos sin embargo dudaron, dice en Mateo 28. Así que a pesar de que el Señor les había dado prueba, de que el Señor había resucitado y que se les había aparecido, todavía había gente que dudaba de ello. Así que la verdad es que la idea de la resurrección ha sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles. Muchas veces hay gente que nos dice que no tiene apoyo porque es algo que la fe es algo dudoso, que la gente, bueno, si usted tiene fe es cosa suya, yo no creo en eso. Y así hay personas que así hablan. Sin embargo, aquí nosotros podemos decir que tal vez la gente dudó creyendo de que los discípulos decían, y tal vez porque ellos tenían fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, la fe en la resurrección nació de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos fe? Porque tenemos esa experiencia de Jesús resucitado.
No lo vimos físicamente, pero somos bienaventurados por no haberlo visto, pero creemos, porque tenemos fe. Entonces, lo que pasa es que cuando uno cree en Jesús, cree en su resurrección. Por lo tanto, nuestra fe es aumentada. Entonces, la fe nuestra se va aumentando, se va desarrollando en la medida en que nosotros nos entregamos más al Señor y vamos cumpliendo con el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que, por otro lado, también Jesús, ya una vez resucitado, establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto, como cuando le dijo a Tomás, pon tu mano aquí o pon tu mano aquí en el costado para que veas que yo soy. Imagínense qué cuerpo glorificado de Jesús, porque cuando resucitó a Lázaro fue su mismo cuerpo, pero después murió. Pero Jesús no, dice que pasó en medio de las paredes. ¿Qué clase de cuerpo más glorificado, transformado por el poder de Dios? No puede un hombre cruzar las paredes. Tiene que ser algo espiritual, pero a la misma vez material para que ellos pudieran poner sus manos en él. Y por otro lado también estaba al momento de compartir la comida, cuando llamó a los discípulos después de que habían estado pescando toda la noche y no habían encontrado nada. Los llamó que fueran a comer, porque había preparado pescado para que comieran ellos. O sea, eso nos prueba realmente que la resurrección de Cristo es una realidad, es una realidad. Y muchos de los hombres pueden decir de que este libro fue escrito por hombres y que eran hombres como cualquiera, sujetos de debilidad y todo, es cierto. Sin embargo, si esta escritura no fuera una realidad, no haría miles y millones de vidas que han sido cambiadas a través de la historia. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y ella es la que transforma los corazones, es eficaz, que transforma la vida, lo hace una nueva criatura y lo llena de fe para poder continuar, uno sosteniendo de que Jesús resucitó y que en Él está la bendición y la vida eterna. Por eso les invito aquí a reconocer lo que Él no es un espíritu, sobre todo que comprueben su cuerpo resucitado, con el que se presenta ante ellos mismos, que ha sido martirizado. ¿Por qué? Porque les enseñó las huellas de su martirio, le enseñó el costado por la lanza que le pusieron, le enseñó la señal donde le fueron quitados los clavos que le pasaron de sus manos. Ya esas mismas huellas son las que Él les enseñó, su cuerpo martirizado, crucificado, y siguen siendo las mismas huellas de la pasión que nosotros miramos cada vez y nos recordamos cada vez que estamos celebrando la pasión de Cristo. Así que este cuerpo auténtico y a la misma vez real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorificado, como les decía hace rato. No está situado en el tiempo ni en el espacio, porque es eterno. Dios no tiene límite, ni principio ni fin. Igualmente Jesús no puede estar condicionado al tiempo y al espacio, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, que fue lo que les decía con los discípulos. En este mismo instante Jesús puede aparecer, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero claro, eso es conforme a su voluntad. La humanidad no pudo ser retenida en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya verdaderamente ese mismo cuerpo resucitó, ya no pertenece más al dominio de la tierra, sino que pertenece al dominio divino del Padre de todas las luces, nos dice Juan 20:17. Por esa razón, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, nosotros, de acuerdo a la esperanza de la Escritura de que un día también nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? Y serán llevados a la presencia de Dios, esa misma esperanza nos hace entender que así mismo como Jesús fue levantado de los muertos, también la iglesia será levantada de los muertos para presentarse a la presencia del Señor. Amén. Así que la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrenal, como el caso de las resurrecciones que Él había hecho antes, como la hija de Jairo, el joven de la viuda de Naín, como Lázaro. Estos son unos acontecimientos milagrosos, pero a las personas que fueran afectadas por ese milagro iban a volver a morir. Sin embargo, Jesús no murió, sino que su cuerpo fue depositado en una tumba, pero al tercer día resucitó. Amén. Así que la resurrección de Jesús es totalmente diferente. Él pasa de la muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. Pasa de la muerte a otra vida, más allá del tiempo
y del espacio. Así que en ese momento, en la resurrección de Jesús, el cuerpo se llena del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque es el Espíritu Santo el que llevará a la iglesia a presentársela al Cordero, al novio, ¿verdad? Como la novia que está dispuesta, lista para poder presentársela al novio. Así que todos los que hayamos quedado, dice, seremos transformados. ¿Y quién es el único que puede lograr una transformación de esa naturaleza? El Espíritu Santo. Amén. Por esa razón, dice que cuando Jesús, el cuerpo de él se llenó del Espíritu Santo y participa directamente de la gloria divina en su estado de gloria. Tanto que Pablo puede decir que es un hombre celestial en 1 Corintios 15, del 35 al 50. Así que la resurrección es algo trascendente, muy fundamental. Y podemos decir algo que es muy bonito recordar. Solo la noche conocí el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. Nadie más, nadie fue testigo que haya visto ocular de ese mismo acontecimiento, ese mismo momento. Ninguno de los evangelistas lo describe, porque nadie puede suceder como sucedió físicamente. Nadie. Solo pudo ser demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros del Señor con los apóstoles, con el Cristo resucitado. Nadie puede decir, en este momento a las 12:50 de la madrugada, en estos momentos estamos diciéndoles que Jesús se movieron las gestos y que Jesús salió. Nadie. Ni siquiera a los soldados que estaban cuidando ahí la tumba. Dice que tuvieron temor y de seguro hasta se corrieron porque no pudieron ver la gloria de Dios saliendo de ese lugar para estar con su Padre Celestial. Nadie. Nosotros también podemos decir en nuestras vidas que la gloria de Dios viene a nosotros cuando usted viene y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y todos nos gozamos, ¿verdad? De ello. Amén. Así que por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, dice Juan 14, 22, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 31. Así que la resurrección, queridos hermanos y amigos, es la obra de la Trinidad completa. La resurrección de Cristo es objeto de la fe en cuanto a la intervención trascendente de Dios mismo en la creación, en la historia. Por eso las tres divinas personas actúan a la fe y manifiestan su propia originalidad. Primero, se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de ese modo ha introducido de manera perfecta su humanidad, con su cuerpo, ya sea la Trinidad completa. Jesús se revela definitivamente Dios, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por su resurrección entre los muertos, dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Así que San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu Santo que ha dado vida a la humanidad muerta de Jesús y le ha llamado a un estado completamente maravilloso y glorioso del Señor. Por cuanto el Hijo, él mismo, realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Porque él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, ¿verdad? Por lo tanto, el poder está en él. Por lo tanto, nadie puede dudar de que Jesús mismo, él había anunciado de que iba a sufrir mucho y que después iba a resucitar, según nos dice en Marcos. Por otra parte, él afirma de manera explícita, como les estaba diciendo, doy mi vida para recobrarla de nuevo. O sea, su vida física la da, pero la iba a tomar de nuevo. Y dice después, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. En Juan 10, imagínense, qué bendición. Creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Cuántos creen eso? Así que el otro sentido y alcance de la salvación, él por la resurrección, dice lo siguiente. En 1 Corintios, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y es cierto. ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio? Yo tengo casi 30 y por lo tanto en estos 30 años también he dicho lo mismo, que Jesús resucitó. Y desde niño me enseñaron también
tal vez en otro tipo de contexto, ¿verdad? Pero sin embargo también me enseñaron de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Por esa razón yo siempre he creído que Jesús resucitó, pero ahora con mayor fuerza, porque yo digo que, bueno, así como Cristo me salvó y se hizo su resurrección realidad en mi vida, yo pienso y siento y deseo que muchas otras personas, comenzando con mi familia, comenzando con mis amigos, comenzando con todas las personas que voy conociendo, que un día vengan a los pies de Cristo. Y oremos para que esta nación también haya un avivamiento trascendental, fundamental, increíble, como nunca ha habido un avivamiento, como nunca ha habido en el pasado, porque han habido avivamientos grandísimos en los Estados Unidos, pero pidámosle al Señor que haya un avivamiento grande antes que Cristo venga, para que más almas vengan al reino del Señor. Amén. Y usted y yo somos embajadores de ellos, como decíamos en la clase hoy temprano. Así que la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo enseñó y también hizo. Todas las verdades, incluso aquellas que nosotros no podemos entender en nuestro propio espíritu, encuentran su justificación en Jesucristo al resucitar. ¿Por qué? Porque ha dado prueba segura, que no se puede dudar, definitiva de su autoridad divina, como Él lo había prometido. Su autoridad divina nos ha dado prueba de ello. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de acuerdo con Lucas, y del mismo Jesús durante su vida terrenal, en Mateo 28, etcétera, y muchas otras porciones bíblicas que hay sobre eso. Así que la verdad de la divinidad de Jesús se confirma por su resurrección. Y dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8, 28. La resurrección de Jesús demostró que verdaderamente Él es, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como leíamos al inicio en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Así que la resurrección de Jesús está estrechamente unida al misterio de la encarnación de Cristo en su plenitud realmente del todo el designio de Dios, ¿verdad? Así que hay un doble aspecto en el ministerio pascual. Por su muerte nos liberta del pecado y por su resurrección nos abre acceso a una vida nueva. Amén. Mire qué bonito eso, ¿verdad? Hay un doble aspecto en este misterio pascual que nosotros a veces la gente no lo entiende, pero hasta que venimos a leer, venimos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, entendemos que por su muerte nos liberta del pecado. ¿Cuántos fueron libertados del pecado? Y por su resurrección nos abre acceso a una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. Así que en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. Porque por esa muerte de Jesús hemos sido justificados. Y por lo tanto nos volvió a tener una nueva relación dentro de la gracia de Dios. Dice el libro de Romanos, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos a una nueva vida. El libro de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Así que consiste, hermanos queridos, en la victoria sobre la muerte, el pecado y en la nueva participación en la gracia. Imagínense tres cosas. Primero, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte y una nueva participación en la gracia que usted y yo tenemos en esta nueva relación con el Señor Jesucristo. Y por otro lado, algo que nosotros sabemos también que se realiza a través de la resurrección, la adopción por la que todos los hombres nos convertimos en hermanos de Jesús, como Él mismo dijo, después de su resurrección. Y avisad a mis hermanos en Mateo 28. ¿Por qué? Porque realmente ya no los llama ya como mis discípulos, sino mis hermanos, como algo familiar. Por esa razón, la Biblia nos confirma que no somos hermanos por naturaleza, sino por la gracia. O sea, por un regalo que Dios nos ha hecho y le ha hecho a la humanidad. Porque esta identidad de adopción que usted y yo tenemos de parte de Dios confiere una participación real en la vida del Hijo único de Dios, de Jesucristo, que ha sido plenamente revelado a través
de su resurrección. Amén. Y por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, dice Corintios. Y del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Imagínense, aleluya, gloria al Señor. Así que 1 Corintios 15, hermano, hay una esperanza de que todos los que mueren en Cristo serán resucitados también. Y es la espera, en la espera de ese momento tan especial, es que Cristo resucitado vive en el corazón de todos nosotros. Amén. Porque todos estamos con esa esperanza. Hay gente que tiene miedo a morirse. Y si hay alguien que nos está viendo y dice que tiene miedo de morirse, yo le quiero dar una esperanza a usted. Acepte a Jesús como su Salvador y va a ver que le va a llenar de una esperanza. ¿Y la esperanza cuál es? De que un día estaremos con Él. Qué bueno, qué bendición. Quiere decir que no vamos a quedar. Hay gente que piensa que cuando ya se acabó todo aquí, no hay nada. Nosotros tenemos la esperanza de que viviremos una vida nueva y una vida eterna con el Señor Jesucristo, de acuerdo con su promesa, ¿verdad? Por eso nosotros, a la par de que disfrutamos de las cosas, de los prodigios, de todo lo que nosotros vivimos, también esperamos un mundo futuro. Nuestra vida está dispuesta a mirar las cosas de arriba, donde está Jesús, en Colosenses 3, para que ya no vivan para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Ya usted y yo no vivimos por nosotros, vivimos para Cristo. ¿Verdad? Aunque la gente piensa que trabajan duro, que tienen mucho dinero, que están guardando esto, tienen tanto en el banco, que tienen tantas casas lindas, que tienen muchas cosas. Eso no va a servir, bueno, para el momento estamos aquí en la tierra, pero una vez que nosotros pasemos después de esta vida material, física, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cuál va a ser nuestro disfrute eterno? La esperanza que tenemos es que Cristo está con nosotros y que esa esperanza nos mantiene vivos para que aquel que murió y resucitó de los muertos también nos da la seguridad de que un día estaremos con Él por la eternidad. Amén. Así que hay una esperanza. Y la fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la misma vez histórico, de los cuales los discípulos fueron testigos, de los que se encontraron realmente con Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también algo misterioso, trascendente en cuanto a la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Porque la humanidad de Cristo transformado fue a la gloria de Dios. Aleluya. Recuerden que Él se les mostró a sus discípulos, una vez más les digo, le mostró sus llagas, etcétera. Un cuerpo completamente transformado. Pasó a la gloria de Dios. Solo Dios sabe esos misterios. Nosotros no los podemos decir, ¿verdad? Así que el sepulcro vacío y las vendas en el suelo, queridos amigos, significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Porque el cuerpo, usted sabe que a los 3 días ya está corrupto. Se corrompe, ¿verdad? Por eso cuando Él iba con sus discípulos y le dijeron, Lázaro ya murió, tiene 4 días. Y las mujeres estaban llorando y Él le dijo, abran el sepulcro. Y le hizo, Señor, ya huele feo, que lo abran, le digo. Y lo abrieron y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Su cuerpo que estaba corrupto fue, ¿qué? Limpiado en ese instante, ¿verdad? Para poder disfrutar después, dice la Biblia, que comía con Jesús y que anduvo con Jesús, con su familia también. Pero en este momento, aquí es completamente diferente, porque Jesús muere, pero todas esas cosas que quedaron ahí, ¿verdad? De las vendas, el sepulcro, etcétera, todo lo que quedó a un lado, ¿eso qué quiere decir? Que escapó del poder de la muerte. Ya la muerte no lo podía tener atado. La corrupción tampoco podía hacer nada en su cuerpo, porque el poder de Dios lo levantó de los muertos. El poder de Dios le dio vida a ese cuerpo. Dios mismo, Jesús mismo, siendo Dios, también se dio poder a sí mismo para poder darnos a nosotros la oportunidad de una vida eterna también.
Así que nuestros cuerpos, como dice el apóstol Pablo, serán transformados. ¿Cómo? No sé. Dios lo sabe. Sin embargo, la transformación será hecha. Y tal vez alguien que puede ser que Cristo venga en esta noche y a lo mejor o en esta mañana o en esta tarde, no sabemos. Dice que sonarán la trompeta. ¿Cuál? No sé, la última, dice, ¿verdad? Pero no sabemos cuántas van a sonar. Sin embargo, si alguien que muere en Cristo en estos momentos, su cuerpo será transformado, no verá corrupción. Aleluya. Imagínense qué trascendente lo que es la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Hasta dónde implica la profundidad de lo que es la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros? Amén. Así que los discípulos se prepararon para ese momento, en su encuentro con el Señor. Dice el libro de Colosenses, el primogénito de entre los muertos. Él es el principio de nuestra resurrección, ya que por la justificación de nuestras almas, por lo que Dios nos ha perdonado, más tarde también nuestros cuerpos serán vivificados. Amén. Así que momento de gozo, de alegría, de felicidad, de esperanza para cada uno de nosotros. Y a partir de ahora, hermanos, no tengamos temor, no tengamos dolor. Sabemos que el cuerpo se resiente, pero sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener esperanza. Si hay alguien que esté enfermo, hay personas que han sido afectadas por el COVID, hay unos que han muerto, familiares que han muerto. Tengamos la esperanza de que si esas personas vinieron a Cristo, esa persona será transformado, su cuerpo, el día que Cristo venga. Amén. Entonces, si hay alguien que está sufriendo dolor, hay que pedirle a Dios porque Dios le puede dar sanidad. Amén. Así que oremos. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Señor. Te alabamos. Aleluya. Dele gloria a Dios porque este es un momento muy especial, ¿verdad? Yo sé que en este momento no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos, pero sin embargo podemos levantar las manos y darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das de la vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por el futuro que tienes preparado para nosotros. Gracias, Dios mío, por la sanidad que has hecho en nuestros cuerpos. Gracias, Dios mío, porque no nos ha faltado nada. Dios mío, porque nos has proveído de alimento, nos has proveído del calzado, de techo, de trabajo para muchos de mis hermanos. Señor, hasta el día de hoy podemos contar con tu misericordia. Por eso te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por haber, Señor, salido de ese lugar, por haberte levantado de entre los muertos, Señor, por haber vencido la muerte, por haber vencido el pecado, por haber vencido la corrupción del cuerpo. Señor, gracias porque tú eres un Dios grande, bueno y maravilloso. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que continúes bendiciendo nuestras vidas. Señor, que provea para cada uno de tus hijos, que nos guardes de toda enfermedad, que nos proteja de todo contagio, Señor. Y, Señor, te pedimos que limpie nuestros hogares, que tengas cuidado y misericordia de nuestros hijos, que tengas cuidado y misericordia de los nietos, Señor, de toda nuestra familia, donde quiera que se encuentre, ya sea en este país o fuera del país, Señor. Ten misericordia, Padre, pero lo más importante que clamamos, Señor, ayúdanos para poder hablar de tu palabra. Señor, ayúdanos para cualquier persona que encontremos en el camino, podamos decirle que nosotros estamos contentos, alegres y felices porque Jesús resucitó. Gracias, Señor, gracias porque nos salvaste. Señor, nos libraste de tantos pecados que nosotros teníamos. Dios mío, de tanta maldad que estaba en nuestras vidas. Pero un día vinimos a ti, Señor, te recibimos como único Salvador. Señor, y hiciste una transformación, cambiaste nuestras vidas, Señor. Transformaste nuestros corazones y nos has dado una nueva vida. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Prospera, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, con salud, con finanzas, Señor, con sus trabajos. En fin, Dios mío, con todo lo que nosotros podemos recibir de tu poder y tu misericordia. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Damos gracias a todos los hermanos que se conectaron y que Dios les bendiga. Y cada uno de ustedes que estamos aquí, Dios me los bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.